Néstor Pitrola, quien es dirigente obviamente del Partido Obrero. Mariano Reino lo saluda. Néstor, ¿me recibe bien? ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes a todas y todos. Sí, perfectamente. Muchas gracias por este momento de conexión. A ver, Néstor, vamos a intentar pensar un poco lo que sucedió hoy y me interesaría comenzar, si se quiere, de lo último para lo que fue el comienzo. Se ha dado a conocer que se han liberado a los detenidos finalmente de lo que fue este desalojo de Guernica. En el medio de este contexto, una buena noticia, ¿verdad? Sí, celebramos la liberación de los compañeros que están saliendo de a tandas. Esperemos que no quede ninguno adentro. El fiscal lo resolvió hace ya un rato y están completando trámites y saliendo en La Plata, donde los esperan nuestros compañeros. Celebramos que salgan dentro de esta jornada negra que ha vivido el pueblo argentino, con semejante despliegue de 4.000 hombres para reprimir a familias pobres, 1.400 familias que estaban en este momento en la toma, después de 3 meses de lucha, de diálogo, de propuestas de todo tipo, creo mostrando la naturaleza del gobierno y del régimen que estamos viviendo. A ver, hablabas de jornada negra en términos de lo que sucedió. En definitiva es una orden del gobierno provincial, el desalojo, digo, y la ejecución del mismo. ¿Cree realmente que representa un poco lo que en el fondo es la concepción de, vamos a ponerlo en términos de gobierno provincial, y lo hacemos también extensivo a la coalición nacional? Digo, hoy hemos visto quizá lo que se concibe como ideología dentro del Frente de Todos. Sí, por un motivo. Ellos tienen una cantidad de alas, ¿no? Donde este se autoproclama más progresista que el otro y aliado al conservador, pero que el gobierno sería un gobierno en disputa de si va a ser progresista o va a ser conservador. Es todo una falacia. Creo que hoy se ha vivido una jornada emblemática, porque a la misma hora que reprimían en Guernica, se estaba aprobando un presupuesto con el guiño de Juntos por el Cambio, redactado en consonancia con el FMI, que es una estafa, por donde lo mires, con $1 a 102 pesos, para aplicar con el dedo del presidente y el jefe de gabinete un enorme ajuste y bajar hasta el gasto público el año que viene, y capaz que todavía más. Hace 3 días se ha vivido un festival de bonos de 257.000 millones de pesos, para darle garantía al capital financiero de que no sea afectado por la devaluación que está destruyendo el ingreso de los argentinos, y no hay un peso para solucionar un problema de 4 millones de familias que no tienen tierra y vivienda en la Argentina. Problema que no solo está en el conurbano y en Guernica, sino en Río Negro, en el Gran Resistencia, en el Gran Rosario, en toda la geografía nacional, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte tuvimos esta semana reuniones del presidente personales con Alfredo Coto, con Paolo Roca, con Bulgeroni, con aquellos que el propio Fernández en algún momento llamó miserables porque habían despedido 1.400 trabajadores que después los despidieron efectivamente. Y hemos llegado a un 30% de desocupados. El gobierno en estas horas ha definido un curso, que creo que es un curso. Recién hablaba con un dirigente sindical nuestro, que él decía, esto lo vemos como una ofrenda al Fondo Monetario, y creo que no se equivoca. Es un rumbo general, naturalmente también coordinadamente. La misma justicia con la policía del régimen le devolvió el campo en la disputa esta de una familia terrateniente, se lo devolvieron a la familia de los que se han hecho de esos campos en negociado con el gobierno de Busti, al mismo que fue presidente de la sociedad rural, ministro de Macri, que se quedó con 500.000 pesos de la propia sociedad rural que tuvo que devolver. Es decir, han definido un campo social, económico y político muy profundo. Creo que lo de Guernica refleja la verdadera naturaleza, vos lo dijiste, de la política de Alberto Fernández, de Kicillof, de Berni, de Larroque, de todos ellos. Naturalmente está causando un repudio que
me sorprende positivamente en la base, en mucha base que ha apoyado hasta hoy al gobierno. Y bueno, esperemos que muchos de ellos estén mañana movilizados, convoca el cuerpo delegado de Guernica, las familias que están acampando ahora en Presidente Perón porque no tienen dónde dormir esta noche, no tienen dónde dormir esta noche. Al Ministerio de Desarrollo Social de La Roque les importa un carajo todo eso. Y bueno, mañana hacen una conferencia de prensa en el Obelisco y marchamos todos a la Plaza de Mayo. Convocamos a todas las organizaciones populares, incluso a todos los que hasta hoy hayan apoyado al gobierno. Bienvenidos. Pitrola, porque no todos hacemos la experiencia con la misma velocidad y no venimos de los mismos conceptos o concepciones políticas, ¿no es cierto? Claro. Pitrola, preguntarle por un tuit que envió hace 7 horas, ¿no? ¿Se podría confirmar el hecho de que habría muertos en la represión de Guernica, como usted dijo que habría una persona fallecida? No, al revés. Yo lo puse circulaban rumores, claro, pero... y felizmente hasta ahora no se ha constatado absolutamente nada, y desmiento por completo un texto que circuló que no es del Partido Obrero, describiendo las circunstancias que se dieron con 2 muertes. No es un texto del Partido Obrero, desmiento eso. Ahora, con el correr de las horas, ojalá que nunca se confirme lo que muchos medios como C5N y otros daban de la posibilidad de que había una mujer muerta, embarazada, lo que fuera. Hasta ahora no tenemos ninguna confirmación. Lo que sí le puedo dar es de los 39 presos, de los cuales la mitad eran militantes o simpatizantes de nuestra organización. Ha habido una caza de brujas, han entrado en los domicilios, han puesto preso en una cacería a gente que se estaba retirando frente al despliegue de las tropas, que además iban quemando casillas y sitiando gente. Un accionar realmente fascista, repugnante, con familias completamente empobrecidas. No veo que se manejen de la misma manera con los que retienen una cosecha y están condenando a la devaluación y al hambre a tantos millones de argentinos, ni con tanta gente que especula contra el país, contra nuestra moneda y contra los trabajadores, ¿no? ¿Cree que la consecuencia, desde el accionar político debería ser la renuncia del funcionario o el desplazamiento de algún nombre propio a raíz de lo que se vivió? Porque también, las imágenes que aparecen y que circulan transmiten cierta rareza para los ciudadanos, que no formamos parte de esta situación. Me da la sensación que no puede quedar todo de la misma manera cuando uno ve que se prendieron fuego las casitas, cuando uno ve quizá la violencia que había en los enfrentamientos. ¿Puede llegar a ser la salida, la renuncia o el desplazamiento de funcionarios? Mira, la salida no, pero hacemos más fuerte que nunca el reclamo del fuera Bernie. Alguno puede decir, bueno, va a venir otro del mismo gobierno, absolutamente. Pero la caída de Bernie sería un triunfo del movimiento popular. Es el tercer gran acontecimiento en el que planteamos fuera Bernie. El primero es la desaparición forzada seguida de muerte, todavía no esclarecida, de Facundo Castro, que Bernie tremendo encubrió como mejor pudo. El segundo es el motín policial, donde Bernie fue un desaparecido en acción. Cuando muchos kirchneristas decían que era una maniobra desestabilizadora, todo lo demás, Bernie desapareció del mapa un tipo que vivía en los medios. Y el tercer acontecimiento es la represión de Guernica. El gobierno tiene un Bullrich en sus filas, entonces la lucha por el fuera Bernie es parte, no es lo que va a resolver el problema, pero es parte de una reivindicación del movimiento popular. Me parece muy importante. Sí. Ahora, luego hay que terminar con la política de represión, de gatillo fácil, resolver los problemas sociales y replantear la Argentina a partir de la necesidad de los trabajadores. Ustedes se dan cuenta que en el presupuesto que se aprobó en la madrugada no hay un atisbo de solución al problema de la vivienda en la Argentina. Y entonces,
¿Qué han estado discutiendo 18 horas en la Cámara de Diputados? La salida de los acreedores de la deuda, indudablemente. Es lo que han estado discutiendo. En materia sanitaria no estamos mejor, no se ha centralizado el sistema de salud. Es decir, que lo de hoy también es expresión de un contexto en el que podemos balancear los 10 meses del gobierno de Alberto Fernández. Y quiero decir algo que tiene que ver con la pregunta de Bernie. Cristina Kirchner está fuera de toda discusión que lo sostiene a Bernie, Kicillof y Cristina. Y Cristina acaba de hacer una carta al país planteando la unidad nacional hasta con los mañetos, porque a buen entendedor Pocas palabras bastan, ¿no es cierto? Cuando dice unidad nacional con los empresarios, los sindicalistas y los medios, bueno, no debe ser unidad nacional con C5N, debe ser con los medios. Y el presidente en consonancia, en sintonía, reuniéndose con Bulgeroni, con Pablo Roca, con todos ellos. Bueno, viste, cuando un animal tiene 4 patas, ladra y tiene una serie de condiciones, normalmente es un perro. Es decir, se está planteando una unidad nacional para llevar adelante la política del Fondo Monetario, una unidad nacional para cerrar filas en torno a la descarga de una crisis sobre la mayoría trabajadora que tiene que ver con tarifazos. Ahora se anunciaron, hoy no pude leer ni en los diarios, pero acabo de ver un título de que anunciaron nuevos aumentos en las prepagas. Sí, Y venimos de aumento de combustibles y se liberan las tarifas. Bueno, ladra, tiene 4 patas, ¿no? Es claro. Es un animal doméstico. Yo creo que lo de hoy hay que ubicarlo en ese contexto. Lo saco un poco de Guernica puntualmente y desde su análisis le consulto ¿en qué proporción hay responsabilidad de la pandemia y responsabilidad del gobierno, del equipo económico, digo, de lo que uno quiera enfocar respecto a la crisis que atravesamos todos los argentinos y que todos los indicadores demuestran que va a ser peor? Esto que citaba usted, el aumento, digo, ya nos contaron que se va a aumentar también los servicios, las tarifas, digo, en proporciones, ¿qué responsabilidad hay de la pandemia o mismo de la cuarentena y o de las decisiones del gobierno, de su análisis? Te doy el concepto del Partido Obrero. Hay una crisis mundial que es anterior a la pandemia y que agravó la pandemia, Claro. que ha devenido en una depresión económica mundial. Esto es una depresión similar a la de los años 30 del siglo XX. Todos han coincidido en compararla, nosotros lo hicimos tempranamente. Argentina, antes de la pandemia, estaba en el top 10 mundial de esa crisis y de América Latina. Acá no hubo una rebelión popular como en Chile, porque hubo una expectativa con un cambio de gobierno electoral o lo que fuera, ¿no es cierto? Pero los indicadores son tan malos o peores que los de Chile. Claro. Cualquiera se da cuenta. Entonces, Argentina está en el ojo de la tormenta. La pandemia agravó esa crisis, pero el problema es infinitamente más profundo. Por algún motivo, Alemania está como está y Argentina está como está. A pesar de que hicimos, yo nunca le echo la culpa al pueblo argentino, creo que hicimos una gran cuarentena, hasta que la gente no dio más y no sabe cómo sobrevivir, y la cuarentena se entró a venir en banda, entre otras cosas, además, por la falta de inversión en testeo, por un montón de cosas. Con lo cual la pandemia tampoco ha tenido un tratamiento que tenga que ver con un giro de 180 grados. Se ha seguido ajustando en la pandemia. Vos sabés que la gente que tiene el ojo fino para las cuentas públicas y para el movimiento económico, incluso desde el campo antagónico ante el Partido Obrero y ante los socialistas, vio en todo momento que atrás del gasto de la pandemia estaba caminando un ajuste. Por eso Cristalina Georgieva siempre decía, apoyamos los esfuerzos del gobierno.
Y Argentina ha tenido un paquete de pandemia en términos de PBI menor al de la gran mayoría de los países importantes de América Latina, incluido Brasil. Entonces, te das cuenta que nuestro cuadro es una combinación. Y la responsabilidad del gobierno es muy grande. Te doy un ejemplo. Nosotros hemos propuesto un impuesto a las grandes rentas y fortunas, la propiedad terrateniente de más de 5.000 hectáreas, la propiedad ociosa y especulativa, progresivo, que podía recaudar 20.000 millones de dólares. Naturalmente lo asociamos al no pago de la deuda, a una cantidad de medidas, a nacionalizar el comercio exterior y la banca, a una salida de fondo. Pero el gobierno ni siquiera llevó a tratamiento ese aporte solidario tan modesto, tan licuado y que no alcanzaría para nada aún de aprobarse, ni siquiera todavía lo llevó a debate, ¿no? Digo el meneado impuesto a la riqueza, mal llamado, es un aporte solidario de algunos ricachones. La última, Néstor, para liberarlo y cumplir el compromiso del horario, sabemos que tiene cosas por delante. ¿Cómo está la izquierda, digo, en términos de desarrollo político en este contexto? Bueno, lo de hoy, lo de Guernica, obviamente que es el hecho, pero también con este contexto de presupuesto del Fondo Monetario, política de ajuste, seguimos los trabajadores en el medio, digo, ¿cómo está el desarrollo político de ustedes de la izquierda? Creo que potencialmente el Frente de Izquierda en particular, que es el que ha sentado una bandera de independencia política de los bloques que vienen gobernando el país, que ayer fueron oposición y gobierno y que hoy, a la inversa, son gobierno y oposición, creo que tiene un enorme potencial. Bueno, después estará en la responsabilidad. El Partido Obrero ahora le ha planteado a nuestros hermanos del Frente de Izquierda una gran acción política nacional, además de las luchas con los sindicatos combativos. Hoy he planteado en la Plaza de Mayo una marcha nacional por la tierra y la vivienda de todos los afectados de todo el país, es decir, organizar el reclamo y la lucha popular para arrancar las reivindicaciones más inmediatas, como se han organizado el personal de salud autoconvocado, o los docentes de Misiones, o tantos sectores en lucha, ¿no? Ahora mismo Guernica ha tapado todo, pero tenemos Gricalviño ocupada por los trabajadores resistiendo una reforma laboral de esas sectoriales que se están aplicando en los hechos. Tenemos un gran papel que jugar también por el aborto legal, que seguimos reclamando fuertemente, pero la izquierda, creo que a través del Frente de Izquierda, tiene un programa de conjunto de salida a la crisis desde el campo de los trabajadores. Y te digo lo último, muy importante, los únicos antisistemas que hay es el Frente de Izquierda, no es Esper ni Milei. Olvídate. Esos son, ¿viste el tomate concentrado para hacer una salsa? Sí. Esos son el régimen, el sistema concentrado. Son los bolsonaros del sistema que para aplicar lo que dicen en los versitos del stand-up tendrían que aplicar métodos de guerra civil. Los únicos antisistemas que hay en este país es el Frente de Izquierda, bueno, y desde mi lugar el Partido Obrero. Néstor, agradecerle por la comunicación, recordar lo que nos queremos una Argentina y un sistema de los trabajadores. Importante eso. Recordar, mañana a las 12 entonces el cuerpo de delegados, obviamente de Guernica, hace conferencia de prensa en Obelisco y marcha a Plaza de Mayo, y ahora están frente al municipio de Presidente Perón, van a estar acompañando la jornada de mañana, y la invitación a todos los que se quieran sumar, ¿verdad? Exactamente, a todo el movimiento popular y a toda la gente. Muchas gracias, Néstor, por la comunicación. Al contrario, gracias a usted, un abrazo.